Dios y su creación. En la creación se revelan la realidad y la perfección de Dios, a las cuales la teología hoy en día busca. Observamos las maravillas de la naturaleza, empezando en una diminuta construcción de un átomo, hasta los enormes mundos estrellados igualmente conmovedores. Entonces se revela al espíritu humano que despierta un eterno orden que es perfecto porque proviene de la perfección de la voluntad divina. Un tal orden no puede haberse formado de una materia prima, caos, desordenada antes de la creación del mundo o de la nada. Todavía estaría la pregunta: ¿quién o qué causó el caos y lo formó? ¿O quién o qué creó el orden de la nada? Ninguna doctrina sobre el origen del mundo puede justificar o hacer comprensible que el mundo ha surgido por sí mismo. La pregunta a la última razón, al origen, se mantiene. Ella es sinónima a la cuestión de Dios. El orden de la creación es una moldura, un diseño que lógicamente requiere una fuerza a través de la cual se ha ejecutado. Para el origen de esta fuerza solo hay un nombre: Dios. Y lo que actúa de Dios es su voluntad, la voluntad divina. Esta voluntad corre a través de todas las partes de la creación, como si fueran creadas de inmediato o si se desarrollaron solo en vueltas de tiempos largos o aún están entendidas en proceso de desarrollo. La pregunta que a menudo se hace hoy en relación con una idea de Dios y su creación, evolución, desarrollo o creación de Dios, es falso, porque la creación contiene ambos: creación de origen y creación desarrollada. Sin embargo, todas las partes de la creación, aquellas creadas y desarrolladas, tienen el mismo origen de Dios, debido solo a que existe una fuerza divina de donde se formó todo y se desarrolló, y todo esto está sujeto a las mismas leyes de Dios. La creación espiritual primordial fue la primera creación de las palabras hágase la luz. Ella se encuentra por debajo de la esfera divina. La contenida historia de la creación en la Biblia, en el primer libro de Moisés, sobre los 7 días de creación, se refiere a esta primera creación y no a la tierra. Este relato de la creación no tiene carácter simbólico, sino da explicaciones sobre realmente las operaciones reales que tuvieron lugar en alturas inmediables. Es lógico que con la creación, la cual Dios en el principio, primer libro de Moisés 1:1, entonces creó primero, no puede ser referido a la tierra, la cual está a lo más lejos y, por lo tanto, tuvo una larga carrera hasta su estado actual. Si nos visualizamos las palabras, las cuales escribió Paul a los Efesios, Efesios 4:10, el que descendió hacia abajo, ese es el mismo que ascendió hacia arriba sobre todos los cielos. De esa manera dicen claramente que entre la tierra y lo divino, de donde vino Jesús, aún hay reinos espirituales, cielos. De nuevo, hay una indicación de que la tierra no puede ser la primera creación. Dios tampoco creó su creación de la nada, como comúnmente se cree, sino fue
su poder creativo, su carisma, cuales en las palabras de la creación, que sea luz, fueron transmitidos al universo sin luz. Y a partir de esta fuerza viviente, todo se formó y se desarrolló. En algunos mitos de la creación antigua, el acto de la creación es pensado de manera que el ser más elevado de la creación la creó de sí mismo y desde su corazón mismo u otras partes de su cuerpo. Esta representación pictórica y simbólica ilustra claramente que un material de creación ha estado ahí y aún hoy día está, que la creación de ninguna manera surgió de la nada. Entonces, es cierto tanto la historia de la creación de la Biblia como en el conocimiento científico del mundo. Por lo tanto, nadie necesita vacilar en su fe, porque también el desarrollo es querido por Dios. Un buen ejemplo es el espíritu humano mismo. También si Él es eterno, después de todo Él no fue creado completamente consciente. Primero, debe convertirse a partir de una semilla espiritual inconsciente, fue expulsado del reino espiritual, el paraíso, en un proceso natural a trabajarse hacia arriba hasta una personalidad plenamente consciente en un mundo que está sujeto igual al desarrollo. En la lucha contra sus influencias insólitas, él debería recoger sus experiencias y al mismo tiempo ennoblecer su entorno a través de su espíritu, hasta que se pone poco a poco tan maduro que él puede regresar al paraíso. Él es igual al hijo perdido, quien encuentra el regreso a su hogar espiritual. Pero incluso ahí, él está infinitamente lejos de Dios. Nunca un espíritu humano puede presentarse ante su Dios personalmente porque él trona en distancias inaccesibles. Dios no está tan cerca como los humanos se lo piensan. Él no es, porque tanto como el cielo es más alto que la tierra, así que mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Yesaya 55:9. Dios está cerca del hombre solo entonces cuando una parte de él, Hijo, habita en la recreación, en el mundo. Pero el humano tiene la capacidad de reconocer a su Dios en sus obras. Él es capaz de reconocer a partir de estas obras a su Creador, a su perfección y su sublimidad. En ese camino, él puede poco a poco llegar a la creencia correcta en Dios, al verdadero conocimiento de Dios, al sospechar de la grandeza de Dios. Porque el humano como criatura pertenece a la creación, es natural que él pregunte hacia su Creador y sus obras. En el desarrollo espiritual normal, el humano tendrá también la preocupación de afanarse y el anhelo de ponerse en conexión con el Creador. Él experimentará en ello que hay presente una dependencia incondicional de la obra del Creador que le hace imposible al humano alguna vez ser o convertirse uno mismo en el Creador o Maestro. Desde que el humano se detiene en el mundo, él lleva este anhelo en sí mismo. Él la trajo como un heredero de su patria, el anhelo hacia la luz. Ella está implantada en él y lo guía con seguridad hacia la luz si él se queda despierto.
Cada vez más y más a través de las excavaciones y hallazgos se encontraron índices y pruebas que ya en tiempos crisis de antes, mucho antes del registro del Antiguo Testamento, que los humanos de ese tiempo adoraron y veneraron a un ser supremo. Porque Dios estaba y está siempre. Los 10 mandamientos. Debemos tener en cuenta que las leyes de la creación son efectivas no solo en el mundo visible, sino también en el mundo invisible. Ambos mundos están estrechamente conectados y forman un entero con una ley uniforme. En ello el mundo invisible es lo primario, ha sido lo primero, a lo cual el mundo visible se ha desarrollado. También el humano terrenal es en este sentido un entero. Él consiste a partir del cuerpo terrenal y los envoltorios más delicados e invisibles, necesarios para su desarrollo con el espíritu como núcleo. Si él se desprende del envoltorio terrenal junto con la llamada envoltura astral, su espíritu solo tiene las fundas más delicadas y es llamada en este estado alma. Si hubiera ahora para el mundo visible e invisible, es decir, para el cuerpo de la tierra y el alma, dos legalidades de leyes con diferentes regularidades, entonces no podría existir el humano terrenal. Todo eso significa, para llegar a una solución real en forma natural, lo trascendente, lo extrasensorial, implica como un factor importante en la investigación seria. En una limitada contemplación solo a lo de este mundo, ya tenemos que detenernos en la muerte de la tierra. Especialmente, lo más importante es precisamente lo que viene después. Queda con eso en consideración. Por lo tanto, teniendo en cuenta las conexiones entre este mundo y el más allá, hay posibilidades de ajustar la vida terrenal a las leyes válidas en la creación. Sin embargo, en primer lugar, los requisitos previos, humanos y objetivos deben cumplirse. Puede ser, por lo tanto, estas observaciones en la presente gran disputa del pensar incorrecto hasta ahora y las acciones del humano, mostrar la dirección para una futura vida natural en la tierra que se basa lo más posible en las leyes de la creación, a las cuales también pertenecen las leyes naturales. En realidad, seguimos de este modo solo la voluntad de Dios, cual se demuestra en sus leyes. En ello no puede haber lagunas y deficiencias, cuanto menos si están incluidos los 10 mandamientos de Dios, que siempre siguen siendo válidos mientras hay humanos en la tierra. Son una guía inapreciable si se interpretan correctamente. Pero, en resumidas cuentas, ¿sabe la humanidad de hoy qué significa una interpretación correcta de estos mandamientos para ellos? Piensa la humanidad en ello que, por ejemplo, en el primer mandamiento a los demás dioses también pueden incluir una tendencia a la cual el humano se esclaviza y que él pone en lugar supremo en su vida, sea ahora dinero, poder o una mujer. Que en el quinto mandamiento no solo se refiere al homicidio terrenal, sino también un mortificar, lo cual toca el alma, impidiendo el desarrollo de los dones. Una esperanza está ahogada o una confianza es engañada. Se hace la humanidad un pensamiento en el séptimo mandamiento de que a la propiedad de un humano también pertenece su reputación, la cual, por ejemplo, puede ser robada mediante socafar la confianza,
que disfruta una persona. ¿Y ha tomado alguna vez conciencia del 10.º mandamiento? Porque el humano no tiene ningún motivo para desear algo de las posesiones de su prójimo, porque todos nacen bajo las circunstancias que él mismo creó antes en su libre voluntad, como resultado de sus cultivos en las diferentes vidas terrenales. El amor de Dios dio los mandamientos a los humanos para la observación y la obediencia para que puedan seguir el camino hacia el reino de la luz del ser eterno. El mismo amor también está anclado en las leyes eternas e inmutables que actúan en la creación. Después de todo, también deben ser tejidos de los humanos a las leyes terrenales como generalmente en toda vida terrenal. Pero es necesario primero obtener el entender del amor divino, porque Él es diferente que el de hoy día afeminado y perdonador amor humano. Amor divino, cuya mayor parte es la severidad, solo quiere aquello que sirve al humano, lo que le promueve espiritualmente y no lo que le guste y le es agradable. En la gran transformación espiritual en la cual nos encontramos, se restaurará el amor verdadero junto con la verdadera justicia. Porque amor no se deja separar de la justicia. Ellos son uno por Abtrushin. Mejora de la humanidad de la tierra. En la parte del mundo Efeso circula por millones de años una pequeña estrella, la Tierra, el planeta azul. Ha sido elegido y preparado para ser un lugar de morada para los espíritus humanos en sus diversas vidas terrenales. Así se convirtió en el punto de encuentro más importante de los humanos en su caminata común a través de la creación subsecuente, pero al mismo tiempo también el punto de inflexión en el camino de regreso al paraíso. Huéspedes del Creador deberían haber sido, el cual misericordiosamente les dejó el plano terrenal para su desarrollo. Ahora, el humano abusó la hospitalidad otorgada de mala manera y de la corona de la creación se convirtió en un presuntuoso gobernante del mundo, cual solo conoce su propia voluntad e hizo de la tierra un patio de recreo de espíritus degenerados. Si el hombre hubiera cumplido la voluntad de Dios, que se expresa en sus leyes, estarían hoy día estados paradisíacos en la tierra. En las condiciones desoladas prevalecientes ahora, se puede medir cuán lejos está la humanidad de Dios y de qué manera los eventos revelados ya se han cumplido. Esperemos que el tiempo ya no esté lejos, en el que la tierra abusada puede rejuvenecer y seguir su curso, después de sacudirse toda la oscuridad. Entonces, una nueva raza humana purificada surgirá en ella, que le da el honor a Dios, porque solo vive por la voluntad divina. El comienzo a ello, los humanos terrenales ya lo pueden hacer, en el que eligen las almas, cuales en él más allá esperan a una encarnación, contribuyen en una decisión previsto que hay un deseo serio por un niño. Así que la coterminación, la que es oportuna, debe realizarse incluso antes de la procreación, es justificado a la influencia de la atracción de la semejanza. Cuando los humanos terrenales están ansiosamente dedicados a un conocimiento cada vez mayor,
de promover lo bueno y lo puro en sí mismo y lo convierten a la acción, también se atraen almas semejantes del más allá a la encarnación. Ellos le ofrecen oportunidad a la nueva existencia terrenal y los apoyan en su maturación espiritual. De este modo, brindan ayuda que de manera interactiva extienden grandes bendiciones a todos los involucrados. Eso sería una contribución real a la elevación y mejora de la humanidad terrenal, incluyendo una planificación familiar saludable al que está concedido un éxito seguro. Es en el mismo tiempo un ejemplo para cómo el humano terrenal en su actuar terrenal puede aplicar conscientemente la ley de la creación, de la atracción, de la similitud, que es sinónimo con el cumplimiento de la voluntad divina.